Y hoy tenemos un tema interesante, la educación. Si bien todos conocemos el sistema tradicional educativo, las asignaturas, todo distribuido en un horario, y digamos, este ha sido el esquema prácticamente estándar a nivel mundial y bueno, esto se ha visto poco a poco afectado por el tema tecnológico a tal punto de que ahora muchas de las tecnologías que utilizamos el día de hoy las implementamos para poder optimizar y mejorar este sistema educativo y las estrategias en las que podemos aprender. Por supuesto, a nivel personal como autodidactas, pero también a nivel de las aulas. Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tecnología aplicadas en las aulas. Y para conversar sobre esto, tenemos aquí a una invitada especial, la ingeniera Carisma Avilán, ingeniero en sistemas con amplia experiencia en tecnología aplicada a la educación. Carisma, bienvenida a Bit a Bit. Hola Juan, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo el día de hoy y bueno, conversar sobre este tema tan interesante que ha revolucionado el mundo educativo, como es la tecnología. Gracias a ti por acompañarnos y bueno, hablarnos un poco de ti, de tu experiencia, cuestión de que la audiencia te conozca un poco. Bueno, soy ingeniero de sistemas, tengo experiencia aproximadamente 16 años en el área de tecnología como tal, redes, telecomunicaciones. Sin embargo, en el área educativa tengo 5 años de experiencia, lo cual para mí fue muy interesante. Al principio me daba miedo porque decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser un ingeniero de sistemas dentro del área educativa? Pues mucho, mucho. Gracias a lo que sucedió con la pandemia, pues la tecnología cambió y eso marcó un hito bastante importante a nivel educativo y a nivel mundial. Diría que no solamente cambió la tecnología, sino que cambió la forma en cómo la aplicamos en nuestro día a día, porque ya la tecnología de reuniones por videoconferencia ya estaba allí. Solamente que el tema de la pandemia, digamos que impulsó el uso de la tecnología, no solamente a nivel de reuniones, de conversaciones, sino también para el tema trabajo, para el tema educativo también. Por lo menos eso es una pregunta muy interesante que tengo, ya que tú tienes experiencia en esta área, ¿cómo, cómo viviste ese periodo de tiempo en el que los alumnos no podían ir a la escuela y todo tenía que ser remoto? En ese caso, ¿cómo fue tu experiencia de esa transición, digamos, de ese esquema de educación tradicional a ese esquema de educación remota? Bueno, Juan, fue muy interesante. Fue un trabajo arduo, ¿ok? Que comienza a raíz de la pandemia, donde dijimos, wow, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? En la institución educativa donde me desempeño como coordinadora de tecnologías de información, adoptamos la plataforma de Google Workspace, ¿ok? Ellos tienen el tema de aula virtual, que ciertamente aquí en Venezuela eso no estaba, no tenía mucho auge, ¿ok? Comenzamos a hacer todos los trámites, tuvimos que hacer el desarrollo de una página web porque eran requisitos que nos solicitaba para poder optar por esa licencia educativa, ¿ok? Porque es una licencia educativa. Bueno, muchísimos profesores, fue un boom para ellos, muchos profesores sintieron miedo, Me lo figuro. pero muchos, la mayoría, salieron a flote, ¿verdad? Partiendo de esto se impartieron unos cursos, capacitamos a los docentes, representantes se unieron como a la causa y también formaron parte de este objetivo, ¿ok? De capacitar a los profesores. Y ha sido un aprendizaje continuo para todos, para mí, para los profesores, para toda la institución. ¿Qué más tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer reingeniería de nuestra plataforma tecnológica, ¿ok? Interesante. Súper interesante. Nosotros tuvimos que
robustecer nuestra red, ¿verdad? Implementar, subir nuestro ancho de banda, implementar equipos tales como firewall. O sea, fue un proyecto súper interesante. ¿Para qué? Para que los profesores pudiesen contar con la seguridad, con las herramientas, claro, paso a paso, ¿no? Todo ha sido bastante interesante, adecuamos un aula para que los profesores pudieran ir al colegio, porque ¿qué pasó? No todo el mundo tenía acceso a internet, no todo el mundo tenía un PC, una laptop, un smartphone, entonces se cuesta arriba para algunas personas, pero la institución tuvo las puertas abiertas para que todos los docentes pudieran asistir. En el espacio que se crea para la edición de videos, los profesores, se adquirió un equipo bastante robusto, los profesores podían grabar sus clases, ¿ok? Aprendieron lo que es la parte de edición de videos y bueno, a ser protagonistas en este mundo digital. O sea que ahora también pueden hacer creación de contenido y videos en YouTube y todo. Totalmente. Abrimos incluso un canal de YouTube en ese momento. Y bueno, para todos un aprendizaje maravilloso, lo cual hoy en día se mantiene, ¿ok? Eso se mantiene y lo seguimos utilizando, que es lo más interesante, que no quedó allí, sino que ya eso es parte de nuestro día a día. Excelente. Eso me recuerda mucho cuando estaba dando clases también en la academia Cisco sobre tecnología, y tuvimos que hacer una migración similar, quizás menos impactante, pero sí tuvimos que hacer el mismo cambio para poder, pues, llevar el conocimiento a los alumnos. Pero bueno, ya vamos a seguir conversando de esa línea, especialmente que dijiste la palabra seguridad. Pero por el momento, vámonos a un corte y en breve regresamos con la entrevista a la ingeniero Carisma Avilán. Y quedamos en el aire con la palabra seguridad. Y eso me lleva a hacer una pregunta interesante, y es, ¿cuáles son las principales ciberamenazas a las que consideras que se puede enfrentar una institución educativa? Bueno, a nivel de ciberamenazas, pienso que las principales pudiesen ser el phishing, el malware, los malware, la fuga de datos, y ahora un tema que está en auge, que es el grooming también. Son temas, son amenazas que para mí son principales o importantes, ¿ok? A la que está expuesta la educación. Entonces, hay que trabajar en educar a los docentes, al alumno, ¿ok? Hay que crear una conciencia sobre qué son, cómo evitarlas, porque ciertamente todos estamos expuestos a esas amenazas, ¿verdad? Y más nuestros jóvenes que acceden a las redes, hacen link en cualquier lugar sin percatarse de que el link sea seguro, y pues todavía tienen esa inocencia donde creemos todo lo que vemos dentro de las redes. Entonces es muy importante que dentro de los centros educativos que tienen implementada tecnología, porque la realidad es que no todos los centros educativos en Venezuela tienen las mismas posibilidades tecnológicas, ¿verdad? O las mismas oportunidades, pero sí hay que ir promoviendo ese tema de la ciberseguridad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Incluso se me viene a la mente esas clases como pseudo obligatorias de educación sexual que en algún punto se daban en las escuelas. Considero que sería interesante que hubiese algo así, pero del tema de ciberseguridad. Porque al final del día vivimos utilizando la tecnología en el día a día. El teléfono móvil ya es una extensión de uno. Trabajamos en la computadora, la gran cantidad de trabajos utilizan tecnología, y bueno, como bien dices, cada uno puede ser víctima, especialmente de los ataques de phishing. Si hacemos clic en un link malicioso, podemos desencadenar el caos en donde estemos trabajando. Entonces creo que sería interesante hacer una suerte de mini charlas a los estudiantes para que tengan ese conocimiento de cómo utilizar la tecnología de la mejor manera y no caer víctima de ese tipo de trampas.
Sí, Juan, justamente para lo que es el inicio del segundo laxo, porque ya estamos terminando lo que es el primer laxo, Ujú. que comienza en enero, tengo unas charlas preparadas para las alumnas, ¿ok? Lo quiero implementar desde las alumnas de cuarto grado, donde son niñas que ya están quizás entrando en la preadolescencia y podemos entender y contextualizar más el tema. Entonces, desde cuarto grado hasta quinto año, ¿ok? Bueno, estoy buscando también unos especialistas que quieran acompañarnos. Estás cordialmente invitado Ah, a buenísimo, participar en gracias. nuestra charla para que le enseñemos a los alumnos cómo, para que los guiemos, para que los orientemos, porque ahorita los chicos de hoy en día son muy hábiles, y les queda el tema, les queda, les interesa y también sirve para promover lo que son las carreras tecnológicas. Me parece interesante. Me parece una excelente iniciativa y más bien tienes que darnos cuáles son tus redes sociales para que los oyentes que quizás estén interesados en participar en ese tipo de iniciativas pues se puedan comunicar contigo. Bueno, en Instagram me pueden conseguir como @kiwiosada. KIWI Osada. Ese es mi Instagram. Por allí me pueden contactar y estoy abierta también a asesorías, a colegios, gente que esté interesada en estos proyectos y poder llegar a aquellos lugares eh, donde los recursos son escasos. Estoy abierta a participar en proyectos colaborativos para las mejoras de la educación pública. Excelente, excelente, excelente iniciativa, de verdad. Buenísimo. Y bueno, todo esto que comentas de estas charlas que comentas ahí, me llama la atención que, digamos, que otras iniciativas tienes o has implementado para lo que es promover la conciencia sobre la ciberseguridad en los estudiantes, además de estas charlas que ya nos comentaste. Actualmente me encuentro también desarrollando una revista digital, Ujú. ¿ok? Con la idea de que salga bimensualmente, y poder brindarle tips a nivel tecnológico, no solamente de ciberseguridad, sino del uso de herramientas, de nuevas tecnologías, hablar de la inteligencia artificial, de temas interesantes que los alumnos quizás han escuchado, ¿ok? O simplemente conocer que el campo tecnológico es bastante amplio y los conceptos y las oportunidades que tienen a través de la tecnología, a través de las mejoras que pueden obtener pues en este campo laboral. Excelente. Fíjate que si bien siempre pensamos en software, inteligencia artificial y todo esto, también tenemos el tema robótica. Y es que el tema robótica, bueno, fíjate que acabamos de ser campeones en las Olimpiadas. Es una de las noticias que estábamos dando el día de hoy. Entonces, el tema de la robótica, incluso pudiésemos hablar de la mecatrónica hasta cierto punto, eh, en los colegios. ¿Eso cómo lo has visto? ¿Has tenido experiencia con esto? Sí, bueno, actualmente tenemos allí dentro de la institución una materia que es robótica, precisamente, ¿ok? Fíjate. Súper interesante. Empezó como un pequeño proyecto en el nivel de inicial, luego pasamos al nivel de primaria y ahora todas, tanto inicial como primaria, cuentan con esta materia de robótica. ¿Qué sería interesante? Bueno, implementar, no está dentro del penso educativo venezolano, pero sí buscar la manera de que las instituciones puedan ofrecer otro tipo de materias extracurriculares, ¿ok? No solamente la robótica, podemos hablar de redes, podemos hablar de bases de datos, podemos hablar de programación. O sea, el campo tecnológico es muy interesante y podemos hacer mucho dentro de la educación. Nuestros jóvenes son muy audaces y pueden aprender muy rápido. Me gusta esa línea en cómo va la conversación. Vamos a continuar después de un corte por allí, pero por el momento no se desconecten, que en breve regresamos. Continuamos con esta interesante conversación con la ingeniera Carisma Avilán sobre el tema de la tecnología en la educación. Y quedó una idea al aire que me pareció muy interesante sobre cómo se estructuran los pensums para impartir eh,
estas asignaturas relacionadas con la tecnología, porque si bien ahora tenemos muchos cursos online, N cantidad de academias que enseñan a programar, que enseñan bases de datos, como bien decías, entre otro tipo de tecnologías, lo cierto es que no solamente a nivel de los colegios, sino también en las universidades, se aprecia, digamos, una suerte de lentitud en la adopción de, digamos, nuevas asignaturas o una lentitud en el ingreso de nuevas asignaturas en los pensum académicos, mejor dicho, donde se pueden implementar, como bien decías, materias relacionadas con la robótica, con la programación, cosas que decías que realmente son poco comunes en lo que serían los pensos académicos del país. En tu experiencia en el área educativa, ¿cómo ves eso a nivel general? Es decir, hay colegios o universidades que estén adoptando esto o todavía se percibe esta lentitud en esa adopción de materias. ¿Cómo tú has visto ese tema? Bueno, a nivel superior, a nivel de universidades, como tú bien lo mencionaste hace poco, tenemos que la UCAP abrió dos carreras nuevas, ¿ok? Una es Ingeniería Mecatrónica y la otra es un TCU en el desarrollo y diseño de software. Es muy interesante porque tenemos muchas carreras que aquí en Venezuela no existen, ¿ok? Como científico de datos, por ejemplo, las tenemos fuera de nuestro país, pero son las carreras del futuro, ¿ok? Lo que es inteligencia artificial, robótica, científico de datos, se posicionan en un nivel top. Incluso la programación baja de nivel y estas carreras se posicionan a un nivel top. Entonces, me parece muy interesante todo lo que está haciendo la UCAP. La UCAP, si mal no recuerdo, creo que ya hizo el segundo congreso de tecnología a nivel de educación. Tuve la oportunidad de asistir al primer congreso, fue súper interesante, donde asistieron muchos ponentes venezolanos e internacionales, los cuales están promoviendo a nivel mundial aplicaciones, ¿ok? Desde el nivel inicial hasta bachillerato. Entonces, a nivel de lo que llamamos inicial es lo que era el antiguo preescolar, después tenemos lo que es primaria y viene media general. El pensum ciertamente cambió recientemente e incluye ciencias y tecnología, como que la une en una materia. Entonces, pero en sí no hay materias tecnológicas dentro de los pensum en Venezuela. Sería interesante que el ministerio pudiese reevaluar y introducir esas carreras como parte de. Sin embargo, los colegios promueven a través de las materias extracurriculares, o como bien te dije, nosotros tenemos la oportunidad de impartir robótica, ¿okay? Lo cual es súper interesante, pero es algo como un plus, ¿okay? Como claro, un plus que te da la institución educativa, ¿okay? Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer en estos casos? Hacerlo a través de actividades extracurriculares, o sea, a través de especialistas que puedan participar dentro de las instituciones educativas y abrir como esa oferta académica. Está interesante eso que acabas de decir, porque es una manera de poder integrar ese tipo de tecnologías o ese tipo de conocimientos dentro del pensum académico, entre comillas, el pensum académico, porque sería como una materia extracurricular, no hace vida dentro del pensum directamente, pero los alumnos la pueden tomar, como por ejemplo música o algo así. Exactamente, como una electiva que llaman en la universidad. Será súper interesante. Nos quedan pocos minutos, Carisma, pero me gustaría que le enviaras un mensaje a esos niños, a esos estudiantes que por lo menos están saliendo del bachillerato y quieren estudiar en la universidad, pero se sienten un poco decepcionados quizás por esa lentitud en que las universidades están tomando las tecnologías dentro de su pensum. ¿Qué les puedes decir a esos estudiantes? Mira, no se desmotiven. En Venezuela existe mucha gente haciendo cosas muy interesantes a nivel tecnológico. Yo creo que ese proceso se está acelerando.
¿ok? Como te dije, la UCAP, entre otras universidades, están siendo pioneras en esos avances tecnológicos. Hay muchas maneras de aprender. Tenemos muchos webinars, tenemos cursos gratuitos que ofrecen muchas plataformas dentro de lo que es la web. Solamente es cuestión de buscar, indagar y si quieren pueden, lo van a lograr. Búsquenlo. Es como un autoaprendizaje. Y ahorita el método el método de enseñanza ha cambiado mucho. O sea, los alumnos llegan ya con información muchas veces que los profesores desconocen y ellos son los que están innovando. Entonces, no se desmotiven, vamos a hacerlo, la tecnología llegó para quedarse, utilicen la inteligencia artificial de la mejor manera, asegúrense de que lo que buscan y lo que les dice la IA es veraz y correcto, como utilicen portales educativos como Google Académico, investiguen en artículos científicos, en revistas, donde tienes información veraz de gente que ha documentado todo aquello que sí se puede hacer con conocimiento de base. Excelente mensaje. ¿Nos repites tus redes sociales, por favor? Mis redes sociales, Instagram, me pueden conseguir en @kiwiosada. Estoy, bueno, allí a la orden. Me pueden encontrar. Mi número telefónico, si se los puedo dar, es 0424-123-3801. Y bueno, abierta a desarrollar nuevas tecnologías y nuevos procesos para que la educación en nuestro país cada día sea mejor. Excelente, Carisma. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente mensaje. Y bueno, pues tenemos que cerrar esta sesión del día de hoy agradeciéndoles a nuestros oyentes y dando un mensaje para impulsar lo que sería la educación. Nunca dejen de estudiar. Eso siempre les va a abrir todas las puertas del mundo. Y con esto despedimos nuestro programa, pero antes tenemos que dar las gracias a nuestros radioescuchas, por supuesto, nuevamente, y los créditos a quien honor merece. En la presidencia, Dani González; en la vicepresidencia, Angélica González; en la dirección general de la estación, Rafael Seijas; en los controles nos acompañó Ángel Urizar; en producción, Ángela González; y en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @turradioweb, @bitabitradio y @JuanJPirela. Pero no se desconecten, que continuamos con la programación de Tu Radio Web, la radio que conecta contigo.